Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la organización por la confianza depositada y, en segundo lugar, pues a todos vosotros por la presencia y por la paciencia, porque hoy ha hecho falta mucha. Creo que hay veces en las que hay que hablar con contundencia y sin medias tintas, y solamente puedo calificar lo que ha pasado hoy y lo que sigue pasando fuera como una auténtica vergüenza. Y si estuviesen aquí para escucharme, cosa que no les interesa, les diría solamente una cosa: no alcéis vuestra voz, mejorad vuestros argumentos. Pero bueno, voy a empezar contándoos a todos una pequeña historia. En 1599 la gente creía saber que la Tierra era el centro del universo, que el Sol giraba alrededor de la Tierra y que el universo era pequeño y hecho para nosotros. Sin embargo, había una persona que pues veía el cosmos de una forma totalmente distinta. Y esta persona era Giordano Bruno. Frente a lo anterior, Bruno sostenía, en primer lugar, que la Tierra no era el centro del universo, en segundo lugar, que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés, y en tercer lugar, que el universo era infinito. Y esto, pues efectivamente tenía sentido para una persona religiosa como lo era él. A fin de cuentas, si el Dios al que él adoraba era un ser infinito, el universo que hubiera creado también tenía que ser infinito. Entonces, convencido de que esta idea iba a encantar a los religiosos del momento, se lanzó a difundirla por toda Europa. Sin embargo, las consecuencias no fueron las que él esperaba. Así, en primer lugar, la Iglesia católica romana lo excomulgó, en segundo lugar, los calvinistas lo expulsaron de Suiza y, en tercer lugar, los luteranos lo expulsaron de Alemania. Y es que en esta época expresar una idea que no se ajustase a las creencias tradicionales era peligrosísimo. Y efectivamente, al final, estos peligros se hicieron realidad. Así, la Inquisición encerró a Giordano Bruno, lo torturó y lo terminó asesinando. En concreto, el 17 de febrero de 1600, Giordano Bruno fue quemado en la hoguera. Y además cuentan que mientras ardía todavía tuvo fuerzas para apartar la cara a fin de que no se le acercase un crucifijo que pretendían ponerle encima. Esta persona fue asesinada por lo que hoy en día llamaríamos ejercer la libertad de expresión. Y podríais pensar todos vosotros que esto pasaba en 1600, pero hoy en día no, porque la libertad de expresión existe. ¿O no? Varios ejemplos. En 2018, por ejercer la libertad de prensa, 80 periodistas fueron asesinados, 348 periodistas fueron encarcelados y 60 periodistas fueron secuestrados. El mes pasado, sin ir más lejos, a mí mismo YouTube me desmonetizó un vídeo que se llamaba «Ser hombre no es delito por contenido inapropiado». O la semana pasada, Facebook e Instagram expulsaron a Milo Yiannopoulos, Paul Joseph Watson o Alex Jones, activistas de derecha, se supone en Estados Unidos, por ser peligrosos fascistas. Y hoy, sin ir más lejos, ya habéis visto lo que acaba de pasar. Y estos son solamente algunos ejemplos. Pero vamos a ir al grano ya. ¿Qué es esto de la libertad de expresión? Pues muy a grandes rasgos, la libertad de expresión podría definirse como el derecho o la libertad a expresar ideas sin que por ello uno se vea censurado, haya represalias o haya sanciones. ¿Y por qué es importante la libertad de expresión? Pues fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, la libertad de expresión es importante desde un punto de vista individual, porque permite a los individuos desarrollarse. Y vamos a explicar esto un poco mejor. Y para ello me voy a remitir a Jordan Peterson. La primera forma de mejorar nuestras ideas es pensando. ¿Y qué tenemos que hacer en este caso? Pues, por así decirlo, tenemos que, dentro de nuestra cabeza, montar un debate imaginario entre nuestra postura y la postura contraria. Y ambas tienen que estar igual de bien construidas. Lo que no vale es que la nuestra sea inteligentísima y que la otra sea un hombre de paja. Tras esta discusión imaginaria, vamos a ver cuáles son las lagunas que tiene nuestra postura y, si somos listos, vamos a corregirlas. ¿Cuál es el problema? Pues que hacer esto por uno mismo es dificilísimo y requiere un nivel de inteligencia y de elocuencia tremendos. Entonces, podemos acudir a la segunda forma de mejorar nuestras ideas, que es expresándolas a otra persona distinta a nosotros, para lo cual es necesario, efectivamente, la libertad de expresión. ¿Y qué tenemos que hacer en estos casos? Pues no tenemos que montar un debate imaginario dentro de nuestra cabeza, sino un debate real con una persona, preferiblemente, que piense distinto a nosotros. Tras esta discusión imaginaria, si somos listos, repito, vamos a ver cuáles son las lagunas que tiene nuestra postura y vamos a poder corregirlas.
Por tanto, la libertad de expresión es necesaria para que podamos ser ignorantes y tengamos sesgos y seamos unos auténticos patanes y aún así podamos expresar lo que pensamos a otra persona que tengamos enfrente, que a su vez nos diga lo que piensa y nos pueda hacer reflexionar. Y es que este feedback es muy necesario porque si no nos quedaríamos encerrados de por vida dentro de nuestros propios prejuicios. Escribió Ray Bradbury en Fahrenheit 461 lo siguiente: «Ya sé, teme cometer algún error. No tema, los errores pueden ser provechosos. Cuando yo era joven, echaba mi ignorancia a la cara de la gente, y la gente me apaleaba. Cuando llegué a los 40, ya había logrado afilar mi instrumento. Si oculta su ignorancia, nadie le pegará y no aprenderá nunca». Y en segundo lugar, la libertad de expresión también es importante desde un punto de vista social, no solamente individual, porque también permite a las sociedades desarrollarse. Y también vamos a desarrollar de forma muy breve esto. Las sociedades están compuestas por millones de individuos y a su vez cada uno de estos individuos tiene un punto de vista único porque ha crecido en un entorno distinto que le ha hecho tener experiencias distintas. Es decir, porque somos nosotros y nuestra circunstancia, es bastante posible que el individuo que tengamos enfrente sepa algo que nosotros no. En conclusión, a la hora de solucionar los problemas sociales, lo que no tiene sentido es solamente tener una postura e imponerla por la fuerza. Es mucho más lógico e inteligente tener decenas de miles y que al final acabe triunfando la mejor. Y es que así es, por ejemplo, como funcionan las grandes empresas. A la hora de solucionar un problema empresarial, no se impone una solución por la fuerza, sino que se hace un brainstorming o una lluvia de ideas para al final acabar seleccionando la mejor. Y si las empresas, entes que buscan el lucro, funcionan de esta forma, no es por azar, sino porque creen que es el mejor método. Y si esto es bueno para una empresa, también lo debe ser para toda la sociedad. Pero bueno, la libertad de expresión, que yo considero importante, hoy en día está siendo atacada. Y lo está siendo fundamentalmente a través de dos formas. En primer lugar, a través de la manipulación del lenguaje y en segundo lugar, a través de la corrección política. Y voy a examinar cada uno de estos puntos de forma muy breve, señalando en qué consisten y por qué atacan la libertad de expresión. Vamos en primer lugar con la manipulación del lenguaje. ¿En qué consiste la manipulación del lenguaje? Bueno, voy a traer aquí algunas reflexiones de Juan Manuel de Prada. En primer lugar, consiste en querer prohibir algunas palabras. Por ejemplo, zorra, porque zorra en femenino tiene una connotación negativa y zorro en masculino tiene una connotación positiva. O coñazo, porque coñazo, femenino supuestamente, tiene una connotación negativa y cojonudo, en masculino, tiene una connotación positiva. ¿Y por qué me entra la risa con esto? Pues porque son incongruentes. Porque, por ejemplo, mariposa, en femenino, tiene una connotación positiva y mariposón, en masculino, tiene una connotación negativa. Y aquí no se dice nada. O paloma, por ejemplo, en femenino, tiene una connotación positiva y palomo, en masculino, tiene una connotación negativa. Y de nuevo aquí tampoco se dice nada. Y en segundo lugar, también consiste la manipulación del lenguaje en obligarnos a decir algunas palabras. Así, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Ya no se dice los ciudadanos y las ciudadanas, perdón, ya no se dice los ciudadanos, sino los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Y por qué me entra la risa con esto? Pues en primer lugar porque también aquí son incongruentes. Veamos este tuit de Podemos. Enhorabuena a todos los premiados y a todas las premiadas en los Goya. Frente a los reaccionarios siempre tendremos una cultura que impulse valores como el feminismo. Es decir, en relación a las palabras buenas, premiados, decimos premiados y premiadas, pero en relación a las palabras malas, como reaccionarios, no se dice reaccionarias. Y en segundo lugar, porque se convierten en maleducados sin querer. Veamos estas declaraciones de Isabel Celaá. Espero que vosotros y vosotras paséis un buen día. Es decir, empieza con un tono formal, ustedes, se da cuenta de que no puede decir ustedes y cambia a vosotros y vosotras. Luego ya no es educada y cortés, sino abrupta. O veamos también este titular. Adiós al señores pasajeros. Los aeropuertos españoles adoptan el lenguaje inclusivo. Los términos que identifiquen el género masculino o femenino desaparecerán las próximas semanas. Entonces, ahora lo que escucharemos serán órdenes del estilo embarcad por la puerta 3, coged vuestro equipaje, subid al vuelo. Luego lo mismo de antes, ya no son educados y corteses, sino abrupto. Entonces, yo embarcaré por la puerta 3, subiré al vuelo o recogeré mi equipaje si a mí me da la gana.
Parece que Stalin o Hitler o cualquiera de las personas que están fuera se hayan metido de puntillas en la megafonía del aeropuerto y nos estén dando órdenes. Pero bueno, ¿por qué ataca la manipulación del lenguaje la libertad de expresión? Pues la manipulación del lenguaje ataca la libertad de expresión porque desvía nuestra atención, es el opio del discurso. Estamos más pendientes de no decir la palabra prohibida o de decir la palabra obligada que de expresar lo que de verdad queremos expresar. Y podemos hacer aquí un experimento muy sencillo. Reto a cualquiera, y lo hago de verdad, que quiera hacer una pregunta, a que no diga la palabra qué y a que en cada frase diga la palabra cómo. A ver si acaba preguntando lo que quiere preguntar o diciendo una auténtica chorrada. Y es que hay que tener en cuenta que el lenguaje es el vehículo a través del cual nos expresamos. Luego, si manipulamos el lenguaje, también estamos manipulando la expresión. Y esto es algo que ya tenía muy claro George Orwell. Leamos este pasaje de 1984. Le estamos dando la forma final al idioma, la forma que tendrá cuando todos hablen solo neolengua. Seguramente creerás que nuestro principal trabajo es inventar palabras nuevas, pero no, nada de eso. Nuestro trabajo es destruir palabras, centenares de palabras diariamente. La destrucción de las palabras es algo muy bello. Toda palabra contiene su contraria en sí misma. Tenemos, por ejemplo, bueno. Si tienes una palabra como bueno, ¿para qué necesitas la contraria malo? No bueno sirve exactamente igual. Y aquí viene lo importante. ¿No te das cuenta de que el objetivo de la neolengua es tratar de limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción del cerebro? Terminamos al final haciendo imposible todo crimen del pensamiento. Efectivamente, ¿cómo puede existir si cada concepto se expresa con claridad con una sola palabra? Una palabra cuyo significado se haya decidido de manera rigurosa y con todos sus significados secundarios eliminados y olvidados para toda la vida. Habrá menos palabras cada año y será cada vez más pequeño el radio de acción de la conciencia. Vamos en segundo lugar con la corrección política. ¿En qué consiste la corrección política? Pues la corrección política básicamente consiste en trazar una línea divisoria para deslindar lo permisible de lo no permisible. Lo que queda dentro del círculo es permisible y por tanto puede ser dicho, mientras que lo que queda fuera del círculo no es permisible y por tanto no puede ser dicho. Y para trazar esta frontera nos atiende a criterios de validez o veracidad. Es decir, no es políticamente correcto lo verdadero y políticamente incorrecto lo falso. Al contrario, podría decirse que hoy en día lo políticamente correcto, lo iluminado, son el lenguaje, las medidas, las políticas destinadas a no ofender a determinados colectivos, aunque para ello haya que negar la más patente evidencia empírica y científica. ¿Y por qué la corrección política ataca la libertad de expresión? Pues la corrección política ataca la libertad de expresión porque restringe lo que puede ser dicho. ¿Cómo? Muy sencillo, aprovechándose del carácter social del ser humano. Tenemos que tener en cuenta que el ser humano ha vivido y vive en grupo. Luego, alejarse del criterio del grupo no siempre es algo fácil. Tememos que si nos alejamos del grupo podamos ser ridiculizados o podamos incluso ser amenazados o agredidos. Y por tanto acabamos cediendo y siguiendo al rebaño. Y esto es algo que se ve muy claro en el experimento de Salomon Asch, que os recomiendo ver porque yo no tengo tiempo para explicar. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero peligro de estos ataques a la libertad de expresión? Pues que estos ataques a la libertad de expresión se están convirtiendo en ley. Y cuando entra en juego la ley, ojito. Algunos ejemplos. En Canadá, a través de la enmienda Bill C-16, se quiso establecer que no usar determinados pronombres para referirse a personas de género no binario implicaría estar cometiendo un crimen de odio castigado con grandes multas económicas. O en Nueva York hay negocios que se enfrentan a multas de hasta $250.000 si no usan los pronombres neutros correctos, como C o HIR, para referirse a los transexuales. Y si esto ha pasado en Canadá o en Estados Unidos, os aseguro que también puede pasar en España. Pero vamos a dar un paso más allá todavía. ¿Por qué estos ataques a la libertad de expresión se están convirtiendo en ley? Ya hemos visto que se están convirtiendo, ¿pero por qué? Pues para contestar a esta pregunta vamos a ver cuál es el proceso a través del cual se legisla, cómo algo llega a convertirse en ley. Normalmente el derecho no surge de la nada. Primero hay un movimiento social que reclama algo y posteriormente ese algo se convierte en ley. ¿Y por qué? Pues para ganar votos. Por ejemplo, imaginemos que el colectivo A exige la medida B y aparece en escena un político espabilado. El político espabilado sabe que si convierte en ley esa medida B que mucha gente está pidiendo, va a conseguir su voto. Por tanto, el peligro es que estos ataques a la libertad de expresión, la manipulación del lenguaje o la corrección política sean apoyados por muchas personas. ¿Por qué? Pues porque entonces un partido político se la va a jugar, va a entrar a legislar y a prohibir para intentar captar estos apoyos electorales, que a fin de cuentas es lo único que les importa.
Por tanto, ¿qué podemos hacer nosotros ante esta situación? Pues muy sencillo, defender y ejercer la libertad de expresión. Porque si hay mucha más gente que está en contra de prohibir los ataques a la libertad de expresión que a favor de prohibir los ataques a la libertad de expresión, no se va a prohibir la libertad de expresión porque no va a ser electoralmente rentable. Así que hay que defender y ejercer la libertad de expresión. Y curiosamente, el que nosotros defendamos y ejerzamos la libertad de expresión va a animar a otras personas a hacer lo mismo. Y es que funcionamos así. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. Roger Bannister fue la primera persona capaz de correr 1 milla en menos de 4 minutos, algo impensable en ese momento. Y justo después, ¿qué pasó? Cientos de personas en todo el mundo comenzaron a también ser capaces de correr 1 milla por debajo de los 4 minutos. ¿Por qué? Pues porque por fin habían tenido un referente, un ejemplo de carne y hueso que les había demostrado que hacer eso era posible. Y pasa lo mismo con la libertad de expresión. ¿Y por qué sé esto? Pues porque esta persona que tengo a mi izquierda y esta persona que tengo a mi derecha y otras muchas fueron las que me animaron a mí a dar un paso al frente y a plantar cara. Y yo con el deseo de poder animar, siquiera sea uno solo de vosotros, a también dar un paso al frente y plantar cara, voy a daros 2 humildes consejos personales. El primero es el siguiente: quien os quiera criticar, os va a criticar. Y si se tiene que inventar una razón absurda para criticaros, tranquilos que lo va a hacer. Por tanto, sabiendo que yo diga lo que diga, voy a ser criticado, muy fácil, digo lo que me dé la gana, lo que me sale de los huevos y que me critiquen, pero con razón, y yo me quedaba a gusto. Y segunda, os tiene que dar igual que os critiquen. ¿Por qué? A mí en comentarios de Twitter o de YouTube me han dicho absolutamente de todo: facha, fascista, machista, misógino, el combo completo. Pero, ¿sabéis cuántas veces me han insultado a la cara? 0, ni una. Y si lo han hecho ha sido en grupo, cobijados por la protección que les brindan a actuar de forma individual. Por tanto, esta gente solamente es alguien o detrás de una pantalla o con 20 o más que les animan a hacer lo mismo. Que esta gente no se acobarde a no hablar, que no son absolutamente nadie. Pero bueno, aún así me podríais decir: yo quiero ejercer la libertad de expresión, pero es que es muy peligroso, es que no me animo. Pues os voy a contestar lo siguiente inspirándome en Jordan Peterson. Vais a pagar un precio por cada cosa que digáis y por cada cosa que no digáis. No podéis elegir no pagar un precio. Si habláis, vas a pagar un precio, esto es obvio, vais a pagar el precio de ser insultado y linchado y señalado. Esto es verdad, no os voy a mentir. Pero es que si no habláis, también vais a pagar un precio. Vais a pagar el precio de no saber defender vuestras ideas y aceptar acríticamente ideas de los demás con las que, además, no estáis de acuerdo. Y si hacéis esto año tras año tras año, vais a convertiros en personas resentidas, incapaces de defender su propia postura. En definitiva, concluyo diciéndose esto: no podéis elegir no tomar ningún veneno, solamente podéis elegir qué veneno tomar. Pero bueno, esto es una decisión vuestra y no mía, así que cada cual toma la decisión que crea conveniente. Muchas gracias.